en función de lo que va a pasar el día jueves. Por eso que ya estoy saludando a Nancy Yani, que ya la había conectada en la jornada de hoy, para bueno, poder charlar un poquito de este reclamo que se viene haciendo, que en principio es la aceleración de juicio, ¿no? Nancy, primero que nada te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Piti, para vos, para toda la audiencia. Un gusto estar en contacto con vos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Veo a Rolando también, no sé si me escucha. Si nos está escuchando, está muteado. Si se desmutea, lo vamos a escuchar también para poder charlar en conjunto. Pero previo a eso, Nancy, bueno, este jueves un nuevo reclamo en función de la celeridad de las causas. Yo pensaba, digo, esto de la pandemia tiene que ver también con esa falta de celeridad, porque bueno, esta pandemia nos toca a todos y por momento, digo, instructores, el proceso judicial, también se ve afectado en función de los contagios. Pregunto, ¿no? ¿Cómo se ve? Mira, yo creo que la pandemia también las moras en el tema de los juicios, ¿no? Acá estamos pidiendo que se aceleren los juicios que tienen que ver con abusos y violaciones. Imagínense, son juicios que datan de 5 o 6 años. Y en 5 o 6 años no estábamos en pandemia, ¿sí? Ahora el último tiempo la demora era si es por la pandemia. Y mientras estaba esa mora por la pandemia, habían más niños que eran violados, habían más niños y adultos que eran abusados. Entonces, como dijo la otra vez el presidente Fernández, estos delitos tienen que ser totalmente inflexibles con los autores, las condenas tienen que ser totalmente inflexibles con los autores, y no puede ser que lleven tanto tiempo. Mira, hay casos, en los casos con los que nos hemos encontrado en el último tiempo, estamos hablando de esos 5 o 6 años, en lo particular hace 5 años que estoy esperando que se hagan los juicios, que se llegue a un juicio, con otros padres que nos hemos juntado en los últimos tiempos, también sus casos datan de 3, 4, 5 y hasta 6 años, que realmente es preocupante y es alarmante, porque vos decís, ¿y qué pasa mientras tanto? ¿Sí? ¿Qué pasa mientras tanto? Vos te cruzás, tus hijos se cruzan, tu familia se cruza con un montón de violadores, con un montón de abusadores, y se sabe que las personas que han cometido este tipo de delitos son personas van a reincidir en cualquier momento. Lo vemos cotidianamente en las noticias. Y bueno, y al no realizarse estos juicios estamos poniendo en peligro a toda una comunidad. Y además estamos haciendo oídos sordos a una realidad que hoy nos está exigiendo que por favor hagamos algo, a una realidad que desde hace mucho tiempo venimos, y lo decíamos la otra vez, festejando leyes que hacen a la 26061, a la ley de integridad, la ley de niños, adolescentes y familias, la ley de integridad sexual, la ley de violencia contra la mujer, pero necesitamos que se accionen, porque si no, forman parte de un discurso nada más que a todos nos pone contentos. Pero si las dos partes no se articulan, si la justicia no empieza a juzgar y a accionar como debe ser y en los tiempos que debe ser, van a seguir cometiéndose y aumentándose más este tipo de delitos. ¿Sabés que el otro día veníamos bajando del trabajo con una compañera? Al lado mío venía un tipo que había sido acusado por violación y que estaba esperando el juicio. Es como decís, Dios, cuánto peligro, porque así como camino yo, que tengo más de 40 años, al lado de ese hombre o en una plaza hay un niño jugando, hay una persona que por ahí no puede defenderse, y lo peor de todo que hay una cuestión que tiene que ver con los que cometen estos delitos sexuales y son menores de edad, ¿entendés? Menores de 16, que por ejemplo en algunos casos ya están procesados, y como el delito los cometieron a los 16 años, no pueden estar presos, ¿sí? Por más que estén procesados, no pueden estar presos, entonces están en libertad hasta llegado el juicio. Y los años van pasando, o sea, 16 años cometieron una violación, 14 años, 13 años cometieron una violación. Y en todos esos años, hasta que el juicio llegue, ¿qué pasa? ¿Cuántas víctimas quedan? ¿Cuántas Lo, víctimas quedan? lo tengo a Rolando Fernández, a quien saludo. Hola, Rolando, ¿me escuchás? Hola, Piti, buenas tardes. Sí, acá te escucho fuerte, claro. Bien, bueno, quería preguntar, porque
no sabemos, digamos, el tenor del expediente, pero ¿en qué instancia estaría? ¿Ya habrían terminado los procesos, digamos, de instrucción, de investigación a nivel local y se esperaría ya juicio en la Cámara Criminal? ¿Cómo estarían las situaciones en lo que le han informado a ustedes, Rolando? Mirá, cada uno como es particular, todo, cada uno sabe de su juicio. El tema es que los juicios llegan a un momento que se frenan, uno hace todo lo que le pide la justicia, cámara Gesell para los menores, declaraciones, psicólogo, todo, pero cada uno hace todo eso y ahí se frena. No hay detención, no hay proceso, no hay enjuiciamiento. Sé que hay algunos casos que sí han sido detenidos hasta llegar el juicio, pero otros no. Entonces uno tiene que estar empujando a la justicia para que proceda. Y que, como dice Nancy, que esas personas que abusan, porque los que abusan reinciden siempre, no tienen regreso en eso, corran peligro la gente que está sin tener, porque mucha gente dice, no, a mí no me pasa, o qué sé yo, pero le puede pasar, porque la gente que abusa sigue estando en la calle. Los abusos siguen sucediendo y hay mucha gente que no habla. Y nosotros también, aparte de acelerar los juicios, pedimos a la gente que denuncie, porque esa persona va a seguir causando dolor a otras familias. Porque no es solamente el abusado, es la familia entera. Sentirse mal, impotente, y bueno, si no se hace la denuncia, la justicia no puede actuar. Entonces nosotros también incitamos a eso, a que la gente haga la denuncia, que se acerque, se asesore. Alguno de nosotros le puede dar algún tipo de consejo o algún dato de los pasos a seguir. Más que Estaba nada. pensando, Nancy, digo, en una comunidad chica todo esto repercute mucho más fuerte, ¿no? En una comunidad chica que nos conocemos absolutamente todos y todas, en otros lugares quizás es distinto, pero también hay por ahí algunas normativas judiciales que puede haber de una preventiva, un distanciamiento, perímetros, etcétera, y después, bueno, el cumplimiento de cada una de esas situaciones. En estos casos, ¿cómo ha sido, digamos, no? Existen las perimetrales y por supuesto que tienen un tiempo de vencimiento, pero más allá de, tienen un vencimiento, tienen una distancia, que si se viola esa distancia, se llama, la persona es detenida porque está cometiendo un delito, pero ¿qué pasa? ¿Sabes que cuando, más allá de eso, hay algo muy importante y es la persona que pasó por el hecho? Porque nosotros estamos pidiendo que se aceleren los juicios en Santa Cruz, lo estamos pidiendo, y fíjate que toda la provincia, esta marcha se realiza tanto con Las Heras, Caleta, de Río Gallego. Esas perimetrales también conllevan un miedo a una familia, también conllevan el miedo que tiene la persona que ha sido víctima de esta situación. Y el no haber, y el que todavía no se realicen los juicios, también no permiten sanar, digamos, por decirlo de alguna manera, una parte. Cuando se hace un juicio y se condena, no quiere decir que la persona sanó, se curó de lo que le pasó, porque es mentira. Ayuda a un alivio. La persona que pasa por este tipo de hechos, lo que tiene que vivir, y es terrible, porque son personas que se convierten en personas totalmente vulnerables. Y cuando dicen realmente, les arruinan la vida, y ¿sabes qué? La mayoría tienen el tema de las conductas, de problemas a caer, en problemas de adicciones, el tema de depresiones grandes que llevan 4 o 5 años y quizás más. Hay personas que pueden llevarlo, hay otras personas que no, porque también una de las conductas típicas es conducirlos a la idea de suicidio. ¿Sí? La mayoría de los chicos que han pasado por este tema han padecido algún intento de suicidio, si no tienen una contención. O sea, si no son oídos, si no se hacen los juicios, quiere decir que nadie me escucha. No denuncio porque nadie me escucha, porque nadie acciona. Y la verdad que el sufrimiento es terrible. La verdad que es terrible y cruzarse. Yo te decía el otro día, o sea,
Yo como vecina me cruzo a un vecino que está imputado en una causa. Imagínate lo que le hace a la víctima. A mí me ha pasado de ir con mi hija y ver a estas basuras y se me llega a descomponer. Y se llega a descomponer con 4 años de tratamiento por depresión, con intentos de suicidio, conductas comunes en este tipo de hechos. Imagínate qué injustos que somos con esa persona si los juicios no se realizan, si no acompañamos para que estos gritos de tantas personas sean escuchados. Y cuando hablamos de casos de abuso sexual, de violaciones, no estamos hablando tan solo de mujeres. Hay muchos hombres que por vergüenza no se animan a hacer la denuncia. Hacer la denuncia, por otro lado, cuesta muchísimo. A veces dicen, no, me pasó hace 3, 4, 5 años. Y no es porque no hablaste en ese momento. Es porque llegar al momento de poder hacer la denuncia es muy difícil. A la persona le cuesta mucho. Por eso le pedimos que esta marcha que nosotros estamos convocando, que es la segunda marcha, que se va a llevar a cabo el día jueves a las 12:30, que vaya, que nos acompañe. Y esas personas que todavía no se animan a denunciar, que vean lo importante que es acercarse al juzgado, hacer las denuncias y que no van a estar solos. Ojalá, y la verdad que quienes tienen que actuar en este tipo de casos empiecen a hacerlo de verdad. Veo, por ejemplo, mira, desde que lastimosamente, porque transitar este camino es muy duro, ¿sí? Es muy duro. Y lo venimos haciendo con los papás hace muchos años, ¿sí? 5 o 6 años, como te decía. Y en todos esos 5 o 6 años también encontramos muchas puertas cerradas. Y puertas cerradas, ¿sabes de quiénes? De organismos que realmente tienen que ocuparse de esas cosas. De organismos que hablan de la defensa de la mujer, que hablan de la defensa de la niñez, que hablan de derechos humanos, y nadie nos abrió las puertas. Nadie. Y así, con esa pared, se encuentra mucha gente que intenta hacer la denuncia. Una de las personas, por ejemplo, en el último tiempo, la persona con la que nos llamó a nosotros para juntarse y que le contemos cuál es la situación que estamos viviendo y que por cualquier duda nosotros yo le he llamado en forma particular y me atendió muy bien, es Lorena Beltrán. Y yo esto soy hace 5 años que estoy. Y busqué en la provincia, secretarías, direcciones, acá en Río Turbio, y nunca nadie se acercó a preguntarme qué es lo que estaba pasando. Fui a Nación y desde Nación, desde el Ministerio de la Mujer se comunicaban para acá para ver por qué las causas no se aceleraban. Y esto no nos pasa tan solo en Río Turbio el 28 de noviembre, pasa en la provincia. Pasa en la provincia y la excusa es la pandemia y la verdad que te da muchísima bronca porque vos decís, no puede ser una excusa y no puede ser que los números en casos de delitos sexuales en los tiempos de pandemia aumentaron muchísimo más. Sí, le quiero dar la palabra a Rolando, pero estaba pensando y te escuchaba con atención, Nancy, cuando decías, bueno, el juicio no soluciona todo, pero es lo mínimo que uno espera, ¿no? Uno espera la resolución judicial. Después, bueno, vamos con el otro proceso de contención, de ayuda emocional y demás, pero lo que mínimo espera uno es una resolución judicial, digamos, en torno a un juicio justo como corresponde, ¿no? Eso ya lo da por descartado. Rolando, invitabas a familias también, ¿no? Porque uno, al juzgar por lo que escucha y demás, y sabiendo por ahí cómo es la situación en la cuenca, no son casos aislados. Tenemos situaciones donde se prenden muchas alertas, y esto que decías vos del llamado, digamos, a denunciar y que se acerquen ante cualquier duda, consulta, entender que no se está solo, porque hay situaciones muy distintas, como bien decías vos, y hay situaciones de miedo, de no hablar, de no decir, y sin embargo, bueno, se pueden encontrar, digamos, aquí con un equipo de padres de contención, ¿no? Sí, Piti, ¿sabés lo que pasa? Que por la mayoría de las veces suelen ser las mujeres que encabezan estas cosas en la familia o con los hijos, pero no solamente puede hacerlo la madre, sino también el padre, el hermano, un familiar, un amigo, que sepa que está pasando estas cosas y pueda denunciarlos y que dejen de suceder, que no sean libremente hechos que se lleven a cabo como si fuese una cuestión cotidiana o
o común en la sociedad. Estos hechos son muy dañinos para la psicología de los chicos, o sea, quedan mal, tienen que hacer tratamiento, vos los ves con comportamientos raros, cambios de humor, cambio de hábitos. Esas cosas nosotros por ahí le pedimos a la gente o a las familias que presten atención a esas cosas en los adolescentes y los niños, sobre todo, porque esas cosas pasan cuando algo les pasa en realidad. Cuando ya no quieren estar con el tío, cuando ya no quieren ir a la casa del amigo, ¿por qué no quieren hacerlo? Indagar, investigar, preguntarles, abrirles las puertas, no tomarlo a la ligera, sino darse cuenta que a los niños les pasan esas cosas y nada, que eso es indicio de algo y bueno, puede ser por abuso o quizás no, ojalá que no sea por eso, pero si llegara a ser, se puede detener a esa persona y que deje de hacerlo para el bien de la sociedad y que no tengamos una sociedad dañada por este tipo de gente. Sin duda, sin duda, sin duda que sí. Pensaba un poco y reflexionaba sobre las palabras de Nancy con respecto a la situación de encontrarse víctima y victimario, por ejemplo. Digo, no son situaciones agradables y lo que uno espera básico tarda, ¿no? A veces dice el dicho, nada más lento que la justicia, pero cuando llega es efectiva. Pero en estos casos se necesita mayor celeridad, ¿no? Precisamente. Sí, ¿Y a qué responde ese tiempo y demás? Porque uno entiende, digamos, que hay un proceso de instrucción, de investigación y después hay una elevación a juicio cuando el fiscal corresponde, digamos. ¿Dónde ustedes entienden que, digamos, necesitan que haya celeridad? Que la Cámara hay dos que trabajan en los casos de la zona norte de la provincia y otra en la zona sur. ¿Entendés? Son muchas las localidades, son muchos los casos. Entonces, yo lo veo así, me lo imagino como para graficar lo que es como un embudo, ¿viste? Que es como el número de rifa, que tienen que entrar por ahí y sale a ver qué caso sale, porque no hay una prioridad, no hay una prioridad en los casos. Hoy si vos robás, estás esperando un juicio por robo, por estafa, por violación o por asesinato, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, porque no hay una prioridad en los casos. O sea, este tipo de casos son casos que no pueden esperar. Y no digo que los otros, que todos tienen importancia, son delitos graves, pero estos casos no pueden esperar. No pueden porque dañan. La espera en estos casos dañan y dañan a muchos. Y es muy difícil. ¿Sabes qué? Otra de las cosas con las que nosotros siempre hacemos referencia, porque por lo general le decíamos a Fabián, empezá a mostrarte, porque por lo general son madres las que encaminan estos casos, y mira, estamos con un grupo de mujeres de Río Gallego, donde los abusos son intrafamiliares, por lo general vienen de parte de los padres, ¿viste? Entonces le decían, Fabián, vos igual decís, porque vos estás peleando por la causa de tus hijas como padre. Entonces, no hablamos de una generalidad cuando se habla de los hombres de cierta manera, ¿no? La violencia de género, la violencia no tiene género, los casos de abusos y violaciones no tienen género, por eso estamos a que nos acompañen, a que se solidaricen, ¿sabes con qué? Con aquellos que no pueden hablar. Esta marcha es eso. Hay mucha gente que no puede hablar todavía por ese miedo, por el miedo de sentirse sola. Nosotros nos hemos juntado, padres, y nos acompañamos y nos apoyamos en base a nuestras experiencias, ¿sí? Porque el dolor, mira, cuando vos te enterás de estas cosas, y lo digo de una manera particular, y todos coincidimos en el mismo sentimiento. Cuando vos te enterás de esto, sentís un dolor que no lo sentís nunca en tu vida y realmente sentís que se te desgarra el alma. Te juro, Piti, que sentís que se te parte el corazón. Y es una cosa terrible. Y ese dolor, esa sensación, solamente lo sentimos los padres, las madres que hemos escuchado, hemos tenido que escuchar los relatos de nuestros hijos y acompañar a nuestros hijos. O de algún otro familiar. Lo que hacemos nosotros fue empezar a juntarnos por eso, para poder ver qué me sirve a mí, qué te sirve a vos, y compartir ese dolor que yo te lo puedo decir, pero es inexplicable, ¿sí? Pero es un dolor que espera también un poco de justicia, que espera justicia y que también, sobre todo, el ver a nuestra familia, a
quienes pasaron por esto, decían, digo, pero cuando decimos los nuestros es a nuestra comunidad, porque sé que pasa en muchos casos, ¿sí? Y verlos realizados. Sí. Y verlos ¿Sabes cuál es Sí. ¿sabes cuál es el mayor problema, Piti? Decime. Que esta gente está suelta, puede reincidir, a lo mejor no con los que las víctimas ya declaradas, sino con otros chicos. Y quizás lo que pasa es que uno anda en la calle y los ve, y uno como padre, estamos en contra de nuestra relación de la violencia, ¿sí? De no ejercer violencia hacia estas personas porque los victimizaríamos. Pero ¿qué pasa si un padre quiere hacer justicia por sus manos? Por bronca, por lo que sea. ¿Entendés? Eso no queremos que suceda. Y esperemos que la justicia haga algo para que eso no suceda. Porque el día que un padre o un hermano o la persona llegada a esta persona, a esta víctima, quiere hacer justicia por su mano, ahí sí va a caer la justicia para él. ¿Entendés? Vamos a recordar entonces, este jueves ya estamos por llegar al informativo nosotros, pero lo más importante que aquí veo es, no se han quedado únicamente con el dolor que es profundo, sino que lo han compartido en acción. Además, en una sociedad que quiere mejorar, estas cosas hay que visibilizarlas, ¿no? Esto no estamos ajenos a que nos pueda suceder, hay que visibilizarla para poder ser una mejor sociedad, no tiene que estar ni en silencio, no como decimos vulgarmente, no escondamos la mugre bajo la alfombra nunca. Digo, nuestros problemas que nos duelen, que nos aquejan, tenemos que visibilizarlos, contarlos y saber qué está pasando como sociedad para que se despierten todas las alertas en todo el tejido social, digo, ¿no? Desde padres, madres, tutores, encargados. Digo, esto tiene que encender alertas en todas las aristas, digo, institucionalmente, como bien decías vos, Nancy, hace un ratito, ¿no? Sí, que escriban estas notas igual para que se accionen en todos los organismos, en todos los organismos, desde que hablamos de chicos que comparten, chicos que fueron denunciados, que comparten las aulas con las mismas compañeras, las que fueron abusadas, violadas, o sea, la responsabilidad y el accionar, los protocolos que tienen que tener la gente de salud, de educación, en todas las aristas, y eso es importante. Nosotros marchamos bajo la premisa yo sí te creo, las familias rompen el silencio, porque ya nos cansamos, que en muchas familias no pasa de hace 5 o 6 años. Tenemos casos desde el inicio de Río Turbio, ¿sí? Que muchas veces abusos fueron naturalizados, otras veces nos hicieron. Bueno, hoy la ley nos dice que no prescriben los casos de abusos y de violaciones. Hoy puede hacer la denuncia, por más que los años hayan pasado. Así que le pedimos a la gente que nos acompañe en nombre de todos aquellos que esperan justicia, esos niños, adultos, hombres y mujeres, ¿sí? Que hoy nos animan a hacer la denuncia y que sabemos, tenemos fe que en un momento la van a hacer, y por todos aquellos que esperan justicia, aquellos que lloran en la noche, aquellos que todavía no pueden dormir por las pesadillas, aquellos que tienen que encontrarse con esas basuras que caminan en la calle. Así que por la seguridad de usted y de toda su familia, le pedimos que nos acompañe este jueves 6 a las 12:30 en la Plaza Agustín del Castillo, que es nuestra concentración. Vamos a dar una vuelta al centro y vamos a concluir así. Esta marcha también se hace en el mismo día y horario en Gallegos, Las Heras y Caleta Olivia. Sí, Gracias, Piti, Rolando. otra cosa que le vamos a pedir a la gente, que lleve su barbijo, que lleve su alcohol en gel, que tengan distanciamiento, que se cuiden, porque nosotros no hemos hecho más marchas por este motivo de la pandemia y no queremos ser provocadores de más contagios. Entonces, a la gente que vaya, que espero sea mucha, que mantenga el distanciamiento, que se cuide y que nos cuide a todos. Gracias, Rolando, muy amable. No, Un gracias abrazo por grande. todo. Un abrazo Gracias, para vos. Nancy. Un abrazo gigante. Gracias a vos y como siempre agradeciendo a la radio por el compromiso con la sociedad y sobre todo en estos casos. Así que eso habla muy bien del diario, de la radio, ¿sí? Mucha fuerza y bueno, todo lo mejor y pronto esclarecimiento y lo mínimo que se pide es justicia. Después viene eso que decías, que es más profundo. Gracias, gracias por charlar con nosotros. Les mando un abrazo a ustedes y al grupo de padres que nos está acompañando. Muchas gracias, Abrazo. Piti, por el espacio y tengan un buen día.